Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes de la última hora mirando al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pendientes también de las últimas declaraciones por parte de Ucrania, que se niega a ceder su territorio. Miraremos también al terror en Europa a tenor de los nombramientos de gabinete de Donald Trump y también pendientes de lo que sucede en Abjasia en estos momentos con manifestantes irrumpiendo en el Parlamento. Empezamos hablando del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Ha prometido trabajar muy duro para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. El político republicano hizo las declaraciones durante un discurso en una gala anual organizada por el grupo conservador America First Policy Institute, celebrada en Mar-a-Lago, en Florida. Decía Trump: vamos a trabajar en Oriente Medio y vamos a trabajar muy duro en Rusia y en Ucrania. Subrayaba que el conflicto tiene que parar. Asimismo afirmó que vio un informe que señala que miles de personas fueron asesinadas en los últimos 3 días durante las acciones militares. Decía Trump: resulta que son soldados, pero tanto si son soldados como si son personas sentadas en ciudades, vamos a trabajar en ellos. Lo que agregaba sin proporcionar más detalles sobre este informe. También miramos a Irán, que aseguraba al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mediante correspondencia escrita, que no intentará asesinar al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Es lo que informa este viernes el Wall Street Journal. Según el informe iraní, el mensaje nunca antes visto fue recibido el 14 de octubre en respuesta a una advertencia escrita privada enviada por Biden en septiembre. Según se informa, el presidente de Estados Unidos advirtió a Teherán que consideran las amenazas contra Trump como un problema de seguridad nacional de primer orden y que cualquier intento de asesinato en su contra sería considerado un acto de guerra. Según se informa, Trump solicitó aviones militares en octubre después de ser informado sobre las amenazas de Irán contra su vida y criticó a Biden por no responder a las amenazas. También miramos a Europa y es que hay bastante temor por los nombramientos de gabinete de Donald Trump. Al principio los diplomáticos europeos incluso se sintieron aliviados por la forma del nuevo gabinete del presidente electo de Estados Unidos cuando eligió al republicano de Florida, Marco Rubio, para ser el principal diplomático de Estados Unidos. Sin embargo, esto no duró. Las posteriores elecciones de Trump, como por ejemplo con Pete Hegseth para secretario de Defensa y Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional, han aumentado los temores de que Europa pueda necesitar prepararse para lo peor y estar lista para dar un paso adelante sin su tradicional aliado de la OTAN, en un mundo dividido por puntos conflictivos estratégicos. Decía literalmente: esto es realmente aterrador. La época de la moderación europea y de la esperanza de que Estados Unidos nos protegiera ha terminado. El hecho de que Tulsi Gabbard se convierta en la jefa de la comunidad de inteligencias, sin duda una señal muy preocupante, es lo que se apunta desde Polonia, Alemania o Francia. También miramos a Hungría. El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha dicho este viernes en COSUR Radio que quiere que el saliente partido demócrata de Estados Unidos de belicistas reduzca la ayuda a Ucrania en los últimos meses de su administración. Orbán afirmó que veía al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como el candidato pro paz y quería que el actual presidente Joe Biden se asegurara de tener la oportunidad de implementar su programa con la mayor calma posible, a no alimentar más las hostilidades ni comprometerse con operaciones militares. El primer ministro húngaro expresó recientemente su opinión de que la presidencia de Trump representa un importante cambio de paradigma para Europa y pidió el fin de la guerra. Mientras tanto, en Ucrania, el ministro de Defensa Rustem Umerov ha negado este viernes en Oslo las informaciones que señalan que Kiev está dispuesta a ceder territorio a Rusia a cambio de garantizar seguridad. Aseguró que la integridad del país es una prioridad. Decía Umerov: ante todo estamos luchando por valores como la libertad y los intereses nacionales, y la integridad territorial es una parte de nuestros valores, es nuestro país, elegimos ser parte de la OTAN, de la Unión Europea, del mundo civilizado, y eso es por lo que luchamos. Es lo que decía en una rueda de prensa conjunta con su homólogo noruego. Umerov ha calificado esas informaciones de falsas y de propaganda rusa y ha considerado preocupante que sus socios europeos estén difundiendo eso. Dice que su prioridad sigue siendo proteger a la gente y a la nación y liberar al pueblo de la ocupación temporal. Es lo que afirmaba el ministro, asegurando que los habitantes de esos territorios están esperando para ser liberados. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio informativo pendientes de nuevo del presidente electo de Estados Unidos. Donald Trump ha prometido trabajar muy duro para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. El político republicano hizo las declaraciones durante un discurso en una gala anual organizada por el grupo conservador America First Policy Institute, celebrada en Mar-a-Lago, en Florida. Decía Trump: vamos a trabajar en Oriente Medio y vamos a trabajar muy duro en Rusia
y en Ucrania, subrayando que el conflicto tiene que parar. Asimismo, afirmó que vio un informe que señala que miles de personas fueron asesinadas en los últimos 3 días durante las acciones militares, decía Trump. Resulta que son soldados, pero tanto si son soldados como si son personas sentadas en ciudades, vamos a trabajar en ellos. Lo que agregaba sin proporcionar más detalles sobre el informe. Trump ha declarado en varias ocasiones que es capaz de conseguir en 24 horas un acuerdo de paz en Ucrania tras vencer en las elecciones presidenciales. Aseguró en su discurso de victoria que va a detener las guerras. Donald Trump además ha reflexionado sobre las elecciones presidenciales este jueves por la noche durante su primera aparición pública desde que llegó a la Casa Blanca. La semana pasada, decía Trump, nadie sabía que íbamos a ganar en la manera en que lo ganamos, lo que apuntaba a los asistentes a la gala del America First Policy Institute en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en Florida. Decía además que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, donde quiera que esté en esa sala tan grande de personas, tenía una cuota muy importante de esta victoria. Decía ayer, fui ayer por si acaso, le dije, mira, quiero decirte que apoyo a este hombre al 100%, y obtuvo el 100% de los votos de los republicanos. Johnson ganó la nominación republicana para seguir siendo presidente el miércoles después de que los republicanos aseguraron oficialmente su mayoría en la Cámara. Un Donald Trump que además hizo una broma con doble sentido sobre la supuesta presencia constante de Elon Musk en un evento de gala en Mar-a-Lago para celebrar su victoria electoral. En su primer discurso importante desde que ganó la Casa Blanca la semana pasada, Trump se dirigió a la gala del America First Policy Institute en Palm Beach, en Florida, el jueves por la noche, y bromeó diciendo que al multimillonario tecnológico simplemente le gusta el lugar. Decía Trump, Elon, qué trabajo que haces, genial. Resulta ser un tipo realmente bueno, ya sabes, le gusta este lugar, no puedo sacarlo de aquí. Pendientes precisamente de Estados Unidos, ven ahora mismo en pantalla pequeña los primeros nombramientos, los miembros del Congreso recién elegidos que están posando para una fotografía en las escaleras del Capitolio. Revolución en Estados Unidos, la revolución que llega de la mano de Donald Trump. Ahí tienen los primeros congresistas que están ahora mismo fotografiándose en el Capitolio. Pendientes de lo que sucede en Estados Unidos, miramos también a otro de los nombres propios de la actualidad. El empresario Elon Musk ha declarado que el mandato de Donald Trump va a ser la presidencia más transformadora quizás desde la fundación del país. El multimillonario dijo que con sus votos los ciudadanos de Estados Unidos mostraron que quieren que se produzcan cambios. Decía más, estoy increíblemente entusiasmado con el futuro y la República nos ha dado un mandato que no puede ser más claro. El pueblo se ha pronunciado, el pueblo quiere el cambio, es lo que afirmaba durante un acto público. Decía más que cree que va a ser la presidencia más transformadora quizá desde la fundación del país y que el presidente Trump está tomando el gabinete para hacerlo. Decía que van a ser la presidencia más transformadora desde la fundación del país y que el presidente Trump está dispuesto a llevar a cabo este reto. Un Elon Musk que, como saben, recientemente ha sido elegido por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para codirigir un nuevo departamento de eficiencia gubernamental. Supuestamente se reunió con el embajador de Irán ante las Naciones Unidas este lunes, es lo que informaba el New York Times. La agencia de noticias, que citó a funcionarios iraníes anónimos, dijo que ambos se reunieron para discutir formas de reducir las tensiones entre Irán y Estados Unidos. La reunión, que los funcionarios iraníes calificaron de positiva y de buena noticia, duró más de una hora y se celebró en un lugar secreto de Nueva York. Uno de los funcionarios iraníes dijo que Musk solicitó reunirse con el embajador Amir Said Iravani, mientras que el enviado eligió el lugar de la reunión. Un funcionario del Ministerio de Exteriores iraní dijo que Iravani le dijo a Musk que debería obtener exenciones de sanciones del Tesoro y traer algunos de sus negocios a Teherán, según apunta la agencia de noticias. Donald Trump ha recibido este jueves al presidente de Argentina, Javier Milei, en su propiedad de Mar-a-Lago, marcando su primera reunión con un líder extranjero desde su victoria presidencial. En concreto, están hablando de una visita cordial. Durante su visita, el propio Milei también se ha reunido con varios inversores, en lo que supone, como les decimos, la primera reunión que ha tenido lugar con un líder extranjero. Más tarde esa noche, el líder argentino se ha reunido también con una multitud en la gala de America First Policy Institute, en la que ha pronunciado también un discurso celebrada en el Club de Trump en Palm Beach. En un breve discurso pronunciado en inglés y en español, Milei arremetió contra lo que describió como ideologías de izquierdas.
Pendientes de Elon Musk y de Donald Trump, seguimos hablando del presidente electo de Estados Unidos, y es que el equipo de transición del presidente electo está planeando eliminar el crédito fiscal al consumidor de $7.500 para compras de vehículos eléctricos como parte de una legislación de reforma fiscal más amplia, según informa en exclusiva Reuters. Poner fin al crédito fiscal podría tener graves consecuencias para una transición hacia los vehículos eléctricos que ya está estancada en Estados Unidos. Sin embargo, representantes de Tesla, el mayor vendedor de vehículos eléctricos del país, han dicho a un comité de transición que apoyan la eliminación del subsidio. Elon Musk, uno de los mayores partidarios de Trump y la persona más rica del mundo, dijo a principios de este año que eliminar el subsidio podría dañar levemente las ventas de Tesla, pero devastaría a sus competidores estadounidenses de vehículos eléctricos, que incluyen a fabricantes de automóviles tradicionales como General Motors. Las acciones de Tesla cayeron un 5% hasta los $311 por acción. También miramos a Irán, que según informa Wall Street Journal, habría dicho al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mediante una correspondencia escrita, que no intentará asesinar al presidente electo estadounidense. Es lo que informa este viernes el Wall Street Journal. Según el informe, el mensaje iraní, nunca antes visto, fue recibido el 14 de octubre en respuesta a una advertencia escrita privada enviada por Biden en septiembre. Según se informa, el presidente de Estados Unidos advirtió a Teherán que considera las amenazas contra Trump como un problema de seguridad nacional de primer orden y que cualquier intento de asesinato en su contra sería considerado un acto de guerra. Según se informa, Trump solicitó aviones militares en octubre después de ser informado sobre las amenazas de Irán contra su vida y criticó a Biden por no responder a las amenazas. A principios de este mes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló los cargos federales relacionados con los planes frustrados de Irán para matar a Trump antes de las elecciones presidenciales, pero el ministro de Asuntos Exteriores iraní refutó las afirmaciones de que su país hubiera hecho tales planes y calificó las acusaciones de conspiración maliciosa. También miramos a Xi Jinping y a Joe Biden, que se van a ver las caras en la cumbre APEC. Este fin de semana hay cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico, la última de Biden. La victoria de Trump será uno de los temas. Mañana se reunirán al término de la APEC y desde allí pondrán rumbo a la cumbre del G20. Por su parte, el primer ministro de Japón se reunirá este viernes con los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Joe Biden, en el marco del encuentro. Esta semana, decía Biden, voy a ir a Perú y Brasil para reunirme con líderes mundiales y seré el primer presidente de Estados Unidos en visitar la Amazonia. Escuchamos a Joe Biden. This week I'm heading to Peru and Brazil to meet world leaders, and I'll be the first American president to visit the Amazon rainforest. We're going to... Pendientes de Biden, mientras Trump promete nuevos aranceles a los productos chinos, Pekín se prepara para una represalia económica. Los analistas sugieren que China ha desarrollado herramientas más fuertes desde la primera guerra comercial, lista para responder rápidamente para proteger sus intereses. La propuesta de Trump de imponer aranceles del 60% a todas las importaciones chinas amenaza con afectar a su economía, que ya está en dificultades y que está agobiada por una crisis inmobiliaria, desempleo juvenil y una creciente deuda de los gobiernos locales. Sin embargo, el aumento de las exportaciones ha proporcionado un raro punto positivo para Pekín en medio de los desafíos económicos. Precisamente miramos al presidente chino Xi Jinping y su homóloga peruana Dina Boluarte. Han inaugurado este jueves un nuevo megapuerto de 1.300 millones de dólares en la ciudad costera peruana de Chancay, que fue construido y financiado por el gigante naviero chino COSCO. Al participar en la ceremonia virtualmente con Boluarte, Xi elogió la iniciativa como una puerta de entrada que conecta a Asia y América Latina y una fuente importante de ingresos y empleos para el país andino, según informaban medios estatales chinos. Xi considera a Chancay el primer puerto ecológico e inteligente de Sudamérica, ubicado a unos 65 kilómetros al norte de Lima. Se espera que el puerto reduzca los tiempos de envío entre los países de 35 a 25 días, al permitir que los barcos eviten las escalas en los puertos de Manzanillo, en México, y de Long Beach, en California. Miramos ahora a la deuda nacional de Estados Unidos, que ha superado los 36 billones de dólares por primera vez en la historia. Es lo que demuestran las estadísticas del servicio Debt Clock de Estados Unidos. En la base de datos del servicio, en la columna Deuda Pública Total, hace apenas unos minutos, la cantidad que figura es de 36 billones de dólares. Esta es una cifra récord. A principios de enero superó los 34 billones de dólares. Anteriormente, los republicanos ya habían criticado al presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, por su política que, en su opinión, condujo a un aumento de la deuda nacional. En junio, el Fondo Monetario Internacional, en su informe sobre la revisión de la economía de Estados Unidos, basado en el artículo 4 de su carta, destacó la necesidad de resolver la cuestión de la deuda nacional de Estados Unidos, que en 2032 ascenderá al 140% de su PIB.
precisamente Estados Unidos, que debe estar preparado para ampliar su fuerza nuclear a fin de disuadir las crecientes amenazas de China, Rusia y Corea del Norte, lo que afirmaban altos funcionarios de la administración del presidente Joe Biden, según informa The Wall Street Journal. Aunque Washington no descarta aumentar su arsenal nuclear en el futuro, las decisiones definitivas sobre si desplegar más armas atómicas se están dejando en manos de la futura administración del presidente electo Donald Trump, que aún no ha detallado sus planes de defensa. Dice que si las tendencias actuales continúan en la dirección negativa, con Rusia diciendo no al control de armas y China y Corea del Norte aumentando su arsenal, puede aparecer la necesidad de incrementar el número de armas nucleares estadounidenses desplegadas en el futuro. Enseguida miramos también a Europa. Hablan de nombramientos aterradores por parte de Donald Trump. Una pausa, 2 minutos y volvemos enseguida en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. En el corazón de Madrid, descubre Los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos! Buenos días, 8 de la mañana. Buenos días, 8 de la mañana. Buenos días, 8 de la mañana. Contiene un recorte también de la inflación importante. Porque ya no hay una máquina de dinero. Venga, venga, que es gratis, que es gratis. Esto es tendencia. La mirada a la actualidad, la sucesión de acontecimientos. Esto es de locos, ¿eh? Ir a por los trincones y dejarnos al resto en paz. Pues ya, céntrate, céntrate. Esto es una historieta, que no estoy diciendo que sea falsa. Tiene mucho que explicar. ¿Dónde estás tocando? Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Bueno, oye, os dejo al mando. Buen día y buen negocio. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad, mirando la última hora. Ojo, porque les vamos a contar la primera llamada entre Putin y Olaf Scholz, el canciller alemán, en los últimos 2 años. La agencia Bloomberg informa sobre esta cuestión en estos momentos con un Olaf Scholz que había tendido la mano al presidente ruso en las últimas semanas. Hablaba de esta posible conversación, hablaba de destensar la tensión con Rusia. Como decimos, la agencia Bloomberg informa en estos momentos de que planean una conversación este mismo viernes. Los aliados de Ucrania han discutido varios escenarios para detener los combates. La victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos está alimentando las dudas sobre la ayuda a Ucrania. En este contexto, el presidente ruso Vladimir Putin y el canciller alemán Olaf Scholz planean mantener una conversación telefónica en los próximos minutos. Es la primera llamada desde que comenzó el conflicto a gran escala entre Rusia y Ucrania
en una demostración de que la llegada de Trump a la Casa Blanca está moviendo el terreno en lo que concierne a Europa. Como decimos, el canciller alemán Olaf Scholz planea comunicarse con el presidente ruso Vladimir Putin en el día de hoy. También miramos a Europa, donde hay terror por los últimos nombramientos de Donald Trump. Al principio, los diplomáticos europeos incluso se sintieron aliviados por la forma del nuevo gabinete del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cuando eligió al republicano de Florida, Marco Rubio, para ser el principal diplomático de Estados Unidos. No duró las posteriores elecciones de Trump, el apenas conocido presentador de Fox News, Pete Hegseth, para secretario de Defensa, y Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional, han aumentado los temores de que Europa pueda necesitar prepararse para lo peor y estar lista para dar un paso adelante sin su tradicional aliado de la OTAN en un mundo dividido por puntos conflictivos estratégicos. Esto es realmente aterrador, es lo que decía Nathalie Loiseau, exministra francesa para Europa durante la presidencia de Emmanuel Macron y ahora legisladora europea en su grupo Renew Europe. Hay más declaraciones, por ejemplo, dicen: la época de la moderación europea y de la esperanza de que Estados Unidos nos protegiera ha terminado. Es lo que apunta Zimmermann, la alemana que preside la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo. Por su parte, Marek Magierowski, el embajador polaco en Washington, fue mordaz con respecto a Gabbard y sus comentarios prorrusos del pasado. Dicen que el hecho de que ella se convierta en la jefa de toda la comunidad de inteligencia estadounidense es sin duda una señal muy preocupante. Polonia, Francia, Alemania, hay terror en Europa por los nombramientos de Donald Trump. También hablamos del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Ha dicho este viernes en Kossuth Radio que quiere que el saliente Partido Demócrata de Estados Unidos de belicistas, dice, reduzca la ayuda a Ucrania en los últimos meses de su administración. Orbán afirmó que veía al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como el candidato pro paz y quería que el actual presidente, Joe Biden, se asegurara de tener la oportunidad de implementar su programa con la mayor calma posible, a no alimentar más las hostilidades ni comprometerse con operaciones militares. El primer ministro húngaro expresó recientemente su opinión de que la presidencia de Trump representa un importante cambio de paradigma para Europa y pidió el fin de la guerra. También hablamos de Paolo Gentiloni, el comisario de Comercio de la Unión Europea. Habla sobre la llegada de Donald Trump y dice que tienen en cuenta dos cosas: la relación económica y comercial con Estados Unidos y la importancia del flujo económico que conecta el mundo. Dice que no hay que subestimar el papel que desempeña en la estabilización de la comunidad internacional y que el peligro que entraña que haya fricciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos es máximo. Dice que van a trabajar con la administración de Donald Trump con espíritu de cooperación y con la idea de defender la fortaleza económica de Europa. Escuchamos a Paolo Gentiloni. Que tenemos en cuenta dos cosas distintas. Una de ellas es la relación económica y comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, que tiene una enorme importancia y probablemente es el principal flujo económico que conecta el mundo, que conecta dos socios, dos zonas aliadas del mundo. Nunca hemos de subestimar su importancia y el papel que este flujo comercial desempeña en la estabilización de la comunidad internacional y el riesgo que entraña el que haya fricciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. En los últimos 5 años, creo que hemos logrado gestionar bien estas fricciones. Recordarán ustedes los debates sobre Boeing, Airbus. Pero, por supuesto, la Comisión, como ya hemos dicho, trabajará con la nueva administración norteamericana, creando un espíritu de cooperación y siempre con la idea de defender. Hablando de Europa, el presidente francés Emmanuel Macron ha instado a la Unión Europea a prepararse para una posible guerra comercial, advirtiendo que los aranceles planeados por Trump del 20% sobre todas las importaciones y del 60% sobre los productos chinos podrían obligar a Europa a separarse de China. Macron enfatizó la necesidad de que Europa se posicione de manera independiente, afirmando que la elección de Trump
es un momento de aceleración. Cuanto más esperemos, decía, más dilemas enfrentaremos. El lobby industrial de Alemania se hizo eco de las preocupaciones, señalando que los lazos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea enfrentan un cambio de época. Los líderes de la Unión Europea dicen que están listos para defender sus economías. Por su parte, Alemania planea advertir a la administración entrante de Estados Unidos sobre las consecuencias económicas de una espiral de alzas arancelarias, es lo que anuncia un funcionario del gobierno antes de la asistencia de Scholz a la cumbre del G20. Berlín pretende entablar discusiones intensivas con los socios estadounidenses, destacando el daño potencial que tales medidas podrían infligir al comercio global y la estabilidad económica. Precisamente en Alemania, el canciller alemán Olaf Scholz ha dicho este viernes que no quiere ver divisiones profundas en su país después de las elecciones anticipadas, como las que cree que ocurrirán en Estados Unidos después de las elecciones presidenciales. Decía Scholz, lo estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos. Las ideas políticas opuestas han creado profundas divisiones en toda la sociedad. Se han roto amistades y familias. Decía Scholz, no quiero que esto ocurra aquí en Alemania. Lucho para garantizar que todos sigamos unidos como país, instando a que la campaña electoral se mantenga la honestidad y el respeto, incluso entre los oponentes políticos. El canciller alemán también describió los proyectos en los que quiere centrarse en el futuro. Enumeró la reducción del impuesto sobre la renta, el aumento del subsidio por hijo y el fortalecimiento del Tribunal Constitucional Federal contra las amenazas extremistas y populistas, señalando que se trata de proyectos manejables y ampliamente aceptables, pero que marcarán la diferencia. Hablamos ahora de Oriente Medio con Irán, que respaldará cualquier decisión que tome el Líbano en las conversaciones para asegurar un cese del fuego con Israel. Es lo que apunta este viernes un alto funcionario iraní, indicando que Teherán quiere ver el fin de un conflicto que ha asestado duros golpes a su aliado libanés Hezbollah. Ali Larijani, asesor del líder supremo de Irán, habló durante una visita a Beirut, mientras Israel mantiene sus bombardeos intensificados de las zonas controladas por Hezbollah de la capital libanesa. Israel ha intensificado esta semana sus ataques aéreos contra los suburbios del sur, controlados por Hezbollah, una escalada que ha coincidido con indicios de avances en los contactos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin al conflicto. El embajador de Estados Unidos en Líbano presentó este jueves un borrador de propuesta de tregua al presidente del Parlamento libanés, Nabi Berri, quien cuenta con el respaldo de Hezbollah para negociar, según apunta la agencia Reuters. El ataque israelí contra Irán a finales de octubre destruyó una instalación activa y secreta de investigación de armas nucleares en Parchin, según 3 funcionarios estadounidenses, un funcionario israelí actual y un exfuncionario israelí. Axios informa de que este ataque, que tuvo como objetivo un sitio que previamente se había informado que estaba inactivo, dañó significativamente el esfuerzo de Irán durante el año pasado para reanudar la investigación de armas nucleares, sobre lo que apuntan funcionarios israelíes y estadounidenses. En este sentido, según está informando Axios, había explosivos plásticos que rodeaban al uranio en un dispositivo nuclear y que son necesarios para detonarlo. Irán ha negado que esté buscando armas nucleares. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo en una declaración la semana pasada que Irán no busca armas nucleares pronto. También hablamos de Rusia, y es que un grupo de manifestantes se ha rompido este viernes en el perímetro de seguridad del edificio del Parlamento de Abjasia, independiente de facto de Georgia, con el apoyo de Rusia para frenar la ratificación de un proyecto de ley que busca impulsar las inversiones de Rusia. Los manifestantes, convocados por la oposición, han protagonizado algunos enfrentamientos después de exigir la retirada de esta medida, según informaciones del portal de noticias Abjasia Info. Así, varias personas han hecho colisionar una camioneta contra una de las vallas que cubren el patio delantero, lo que ha llevado a los guardias de seguridad a hacer uso de gases lacrimógenos. Por el momento se desconoce si los manifestantes han logrado entrar en el edificio, si bien la suspensión de la sesión plenaria prevista para el día de hoy se ha tenido que cancelar. La oposición ha expresado su rechazo al acuerdo que prevé la concesión de varios proyectos después de que las autoridades acordaran un acuerdo con el gobierno ruso para el establecimiento de una base del ejército en el Mar Negro, lo que ha llevado a las voces críticas a alertar de un aumento de la influencia de Rusia. Precisamente las autoridades de Rusia han reclamado este viernes la liberación inmediata e incondicional de 2 ciudadanos rusos secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, después de que Yihad Islámica publicara una nueva prueba de vida de uno de ellos. Decía Zakharova, repetimos nuestro llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de todos los civiles en manos de grupos palestinos y especialmente la de nuestros compatriotas Alexander Trufanov y Markin
Herkin, es lo que decía la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. Ha recordado que a día de hoy más de un centenar de personas siguen en cautiverio y ha agregado que Moscú parte del hecho de que la captura y detención prolongada y forzosa de personas inocentes no puede justificarse de ninguna manera. Precisamente las tropas rusas que han tomado otra localidad en la región de Donetsk y se aproximan peligrosamente al bastión de Kostiantynivka, según informaba hoy el Ministerio de Defensa ruso. Se trata de la localidad de Stepanivka, que tenía menos de 1.400 habitantes antes del comienzo de la guerra y que se encuentra a escasos kilómetros de Kostiantynivka, que en este caso tiene algo más, en concreto unos 75.000 habitantes. Según el parte de guerra, las unidades de la agrupación militar Centro que conquistaron Stepanivka, con lo que ya son 5 las localidades tomadas por los rusos en Donetsk en la última semana. Pendientes también de Ucrania, con Zelensky alertando de un ataque combinado sobre Odessa, negando además informaciones de que Ucrania planee ceder su territorio a Rusia. Hacemos una pausa, 2 minutos, se lo contamos enseguida en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Descubre la nueva oferta para operar con futuros en AvaTrade. No te pierdas esta oportunidad exclusiva. Comisiones desde $0,19 por microcontrato, sin comisiones ocultas y márgenes diarios bajísimos. Hasta 3% de interés sobre tu margen libre. Acceso gratuito a datos de nivel 2 para decisiones más seguras. Empieza a operar en menos de 15 minutos, solo por tiempo limitado. AvaTrade. Potencia tu trading hoy. Seguimos en Negocios Televisión mirando los datos macro que conocemos en estos momentos. Acabamos de conocer las ventas minoristas de Estados Unidos. Se quedan ligeramente por encima del pronóstico, 0,4% frente al 0,3% previsto, 0,4% el dato anterior. El dato clave que íbamos a conocer antes de la sesión de hoy, ventas minoristas que quedan una décima por encima de lo esperado. Pendientes de Estados Unidos, miramos también a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha denunciado este viernes un ataque masivo y combinado por parte de Rusia contra la ciudad de Odessa. Agrega que el suceso se ha saldado con al menos un muerto y daños materiales en el puerto, una iglesia y un centro educativo, entre otros puntos de la localidad. Decía Zelensky que Odessa sufrió la pasada noche un ataque masivo y combinado que implicó misiles y drones, es lo que ha dicho en su cuenta en X, donde especifica que edificios residenciales, un centro de calefacción, una institución educativa y una iglesia sufrieron daños. Dice Zelensky que la zona del puerto también fue alcanzada. En Ucrania, el ministro de Defensa, Rustem Umerov, ha negado este viernes en Oslo las informaciones que señalan que Kiev esté dispuesto a ceder territorio a Rusia a cambio de garantizar seguridad. Aseguró que la integridad del país es una prioridad. Dice Umerov, ante todo estamos luchando por valores como la libertad y los intereses nacionales, y la integridad territorial es una parte de nuestros valores. Es nuestro país, elegimos ser parte de la OTAN, de la Unión Europea, del mundo civilizado, y eso es por lo que luchamos. Es lo que decía en una rueda de prensa conjunta con su homólogo noruego. Umerov ha calificado esas informaciones de falsas y de propaganda rusa y ha considerado preocupante que sus socios europeos estén difundiendo eso. Dice, nuestra prioridad sigue siendo proteger a la gente y a la nación y liberar al pueblo de la ocupación temporal. Es lo que afirmaba el ministro ucraniano, asegurando que los habitantes de esos territorios están esperando para ser liberados. Y llegamos también a los BRICS y les contamos que Colombia está interesada en unirse al grupo, es lo que declara el ministro de Asuntos Exteriores del país, Luis Murillo. Decía, observamos con gran interés lo que está ocurriendo ahora en los BRICS. La asociación ofrece un punto de vista alternativo, es lo que apuntaba el canciller durante una entrevista con el diario ruso Izvestia, publicada
Este viernes, al ser preguntado sobre si su país quiere unirse al grupo, Murillo precisó que Colombia muestra su interés por ello. El canciller indicó que la orden global se transforma ahora en un mundo multipolar y uno de sus polos importantes es Rusia. Bogotá, a su vez, apoya la multipolaridad tanto a nivel nacional como internacional y promueve las decisiones diplomáticas pacíficas. También miramos al PIB de Japón, que ha crecido al 0,2% en tasa interanual entre julio y septiembre en comparación con el trimestre previo, encadenando 2 trimestres consecutivos de crecimiento en un aumento que se ha alimentado por el consumo privado. En comparación con el mismo periodo del año anterior, la cuarta economía mundial experimentó un crecimiento del 0,3% según el informe preliminar publicado por la Oficina del Gabinete del País Asiático. En los 2 primeros trimestres de este 2024, el PIB japonés había contraído un 0,6% e incrementado un 0,5% intermestral, respectivamente, de acuerdo a los datos gubernamentales revisados. En el Forex, el dólar GPI saltaba por encima de los 156,50 tras el PIB de Japón y ahora, con la mirada y el foco puesto en los datos de ventas minoristas que acabamos de conocer, hasta el 0,4%. También hablamos de China y les contamos que el crecimiento de la producción fabril se ha desacelerado en octubre y aún es demasiado pronto para predecir un repunte en el sector inmobiliario afectado por la crisis, pese a que los consumidores se animaron, lo que mantiene vivos los llamamientos a Pekín para que incremente su reciente ofensiva de estímulo para revitalizar la economía. Es probable que la explosión de datos mantenga la presión sobre las autoridades chinas mientras se preparan para el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump. El crecimiento de la producción industrial de China se desaceleró en octubre al 5,3% interanual y no alcanzó las previsiones. Las ventas minoristas aumentan impulsada por las festividades y el Día de los Solteros aumentaron un 4,8% en octubre, acelerándose desde el ritmo del 3,2% de septiembre y marcando el crecimiento más rápido desde febrero. El sector inmobiliario sigue débil, demasiado pronto para predecir un repunte de la demanda. Los precios de la vivienda nueva caen en China por 17º mes consecutivo, aunque lo hicieron de nuevo a un ritmo más lento que en el mes anterior, ante las cada vez más apremiantes medidas impulsadas por el gobierno para apuntalar al sector sumido en una prolongada crisis. También miramos a la Reserva Federal con un Jerome Powell que dice que la Fed no tiene prisa por bajar aún más las tasas. El presidente de la Fed ha respaldado un enfoque gradual para reducir las tasas de interés, diciendo que el Banco Central de Estados Unidos no necesita apresurarse, con una economía fuerte y un camino accidentado hacia abajo para la inflación. En un discurso pronunciado en Dallas este jueves, el presidente de la Reserva Federal elogió el desempeño notablemente bueno de la economía más grande del mundo y destacó el progreso significativo en la moderación de ritmo de los aumentos de precios. Dada la resiliencia de la economía, Powell señaló que no hay mucha urgencia en flexibilizar rápidamente la política monetaria y, en cambio, advirtió que aún hay trabajo por hacer para que la inflación vuelva al objetivo del 2% del Banco Central. Decía Powell, la economía no está enviando ninguna señal de que debamos apresurarnos a bajar las tasas. La fortaleza que estamos viendo actualmente en la economía nos da la capacidad de abordar nuestras decisiones con cuidado. Powell insistía así en el peligro de precipitarse en la relajación que podría disparar la inflación y al mismo tiempo si se retrasan y debilitan la actividad económica. Sabemos que reducir las políticas de forma muy rápida puede provocar la inflación, pero al mismo tiempo, si lo reducimos demasiado tarde, podría debilitar indebidamente la actividad económica. El camino hacia llegar ahí no está asentado. Tendremos que ir haciendo ajustes para poder lograr nuestro rango objetivo de tipo de interés y podremos ir evaluando los datos que nos lleguen. La economía no nos envía ningún señal que tenemos que hacer algún cambio de los tipos de forma rápida. Precisamente el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha declinado este jueves decir si permanecerá en el Banco Central de Estados Unidos como miembro de la Junta después de que su mandato como jefe expire en mayo de 2026. Powell, cuando se le preguntó en un evento en Dallas si consideraría ser el primer presidente de la Fed en más de 7 décadas en permanecer en la Junta después de dejar de servir como su líder, solo dijo que está comprometido a cumplir su mandato como presidente. También les contamos que el dólar se encamina a grandes ganancias semanales este viernes, elevándose cerca de máximos de un año después de que un giro agresivo de la jefa de la Reserva Federal hiciera subir los rendimientos de los bonos del Tesoro a corto plazo, dejando a Wall Street y los futuros europeos en números rojos. Las acciones asiáticas parecieron terminar una semana brutal con una nota más estable, ayudadas por los datos chinos. Las ventas minoristas, la segunda economía más grande del mundo, superaron los pronósticos en octubre en una señal
positiva para el gasto del consumidor, aunque otros indicadores no alcanzaron las expectativas. Durante la noche, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que no había necesidad de apresurar los recortes de tasas con la economía aún creciendo y moderaba las expectativas de un recorte de tasas el próximo mes. También hablamos del Banco Central Europeo. Isabel Schnabel dice que las tasas de interés deberían seguir siendo el principal instrumento del Banco Central Europeo y las compras de bonos junto con la orientación futura deberían usarse con más cautela en el futuro. Es lo que apuntaba la miembro del Consejo del organismo. Decía que para gestionar eficazmente la inflación en este entorno, los bancos centrales deben dar prioridad a la agilidad y la flexibilidad. Es lo que apuntaba en un discurso en Washington. Dice que las tasas de interés a corto plazo siguen siendo, por tanto, el instrumento preferido en la mayoría de las circunstancias. Schnabel decía además que tras la pandemia el entorno macro ha cambiado de tres maneras: que la inflación persistente no es algo del pasado y que de hecho desde hace unos años nos encontramos en una inflación cronificada. Since the pandemic, the macroeconomic environment has changed in three important ways. So first, the recent surge in inflation showed that large and persistent inflationary episodes are not confined to the past. In fact, within a few years, we may have moved from a regime of chronically low inflation to one where adverse supply-side shocks dominate, owing, for example, as mentioned just before, to the growing fragmentation of the global economy or climate change. Second, the level of the natural rate of interest, or R*, may have shifted up and certainly has become more uncertain. Third, there is increasing evidence, and that was also in the most recent WEO, that the slope of the Phillips curve is highly state-dependent and nonlinear, implying that conditions can change quickly if a large shock hits the economy. And these developments suggest that the macroeconomic environment has become more volatile. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de los bancos centrales, también mirando la actualidad geopolítica. Una pausa, un par de minutos y seguimos con el análisis enseguida. De vuelta a Negocios Televisión.